Bueno, tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias, Alexis, Angeli, Cecilia, Luis, Miley, Mila. Mila, tienes el mismo nombre de una prima mía, Mila. Ahora hay una persona que se llama igual que mi prima Mila. Entonces, excelente. Bueno, bienvenidos a todos, Pedro, Francisco. Estamos muy honrados de que esta noche otra vez estén con nosotros en Proyectar. Eh, Hoy es un día especial, hoy tenemos una persona que ya nos ha dado varias charlas, charlas de un conocimiento muy amplio, charlas de que lo pone a uno a reflexionar un poco sobre el tema de la vida y eso maneja un equilibrio en la vida de uno. Proyectar siempre ha querido que lo que se haga acá en el chat y en las charlas sea algo que realmente le dé valor a la vida de todos. Y bueno, esperemos en Dios que hoy la charla de don Pedro Márquez eh, esté igual que lo que siempre deseamos hacerlo. Don Pedro, muchísimas gracias. Gracias por este conversatorio, esta conversatorio charla que vamos a tener. Eh, el don Pedro lo denominó el hábitat y la influencia de las emociones en el bienestar. Eh, bueno, gracias, don Pedro. Te dejo con los muchachos. Muchísi- Muy buenas noches, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Y bueno, pues agradecerte otra vez la oportunidad de estar con vosotros en este nuevo capítulo bueno, pues es también muy interesante que iniciemos con este conversatorio para primeros de año, sobre todo porque nos va a dar pues una reflexión un poco también, aunque estemos en febrero, de aquellas cosas que se han quedado en nuestra casa y con nuestras emociones en el 2024 y también de alguna manera pues para intentar transformarlas y hacerlo diferente en este 2025. El título del conversatorio es el hábitat, ¿no? Y la influencia de las emociones en nuestro entorno. Para eso vamos a partir de varias consideraciones que hay que tener en cuenta para saber exactamente de lo que estamos hablando. De lo que estamos hablando es de casa, del lugar en donde yo vivo y de las emociones. Nosotros, como seres humanos, creo que no hay nada mucho que explicar. El comportamiento emotivo, empático y cualquier emoción que haya, susceptible y catalogada como buena o mala, a través de nosotros, el impacto que tiene no solo en nosotros, sino en el entorno en el cual se representa. Y la casa, de alguna manera, la vemos o siempre la hemos estructurado, siempre me habéis escuchado decir que hay que tratarla como una estructura biológica, que aunque no tiene discernimiento, de alguna manera es, digamos, una estructura muy empática y absorbe aquello que sucede, ¿de acuerdo? Como un elemento contenedor. No es de extrañar que cuando entremos en algún lugar en alguna casa, algún establecimiento, nos sentemos muy bien, sin saber y sin motivo aparente, o nos sintamos muy mal, sin tampoco ningún motivo aparente, o de alguna manera despierte en nosotros algún tipo de emoción, incluso discordante, en donde uno no sabe y no se explica el por qué le ha sucedido eso. Eso tiene que ver mucho por el medio ambiente que se crea dentro de una casa. Como hemos dicho antes, si tratamos a la casa como una estructura biológica en donde empáticamente alberga aquella vida sistémica y familiar que se dé, pues de alguna manera eso sigue en ese caldo emocional. Y por tanto, lo que hace es quedarse en el tiempo. Si las emociones son como muy fuertes o son emociones que han sido mantenidas durante mucho tiempo, se crea una cosa que se llama memoria de paredes. ¿eh? Digamos que se crea esa estructura medioambiental en donde una y otra vez se repite aquello que se ha estructurado ahí. Y por tanto, sobre todo aquellas personas que compramos casas, o cambiamos de alquiler, muchas de las emociones, sobre todo si ha habido gente que ha vivido más o menos entre 4 y 6 años de forma continua, ha dejado una estructura, ha dejado una memoria de paredes en ese mismo lugar.
Y por tanto, me pueden ocurrir muchas cosas, ¿eh? Primero, que vayas a ver la casa y no te guste. Segundo, que te sientas muy cómodo también. O de alguna manera, una vez que has estado ahí y pase un mes, pase dos, no te sientas, hay algo que no te sienta. O se despierte en ti, en cada uno de los que hemos ido a esa nueva casa, emociones que teníamos como muy olvidadas. O como que era una cosa que tú creías que las tenías resuelta. Eso es por muchas razones, ¿no? Y por tanto pasan cosas y por tanto la importancia de las emociones en las casas es muy importante. Aún así, aunque yo vivo en una casa, en un hábitat durante mucho tiempo, toda mi vida, no soy el mismo, ¿eh? Vamos evolucionando y cambiando. Y uno no es la persona que hace 5 o 10 años. Y eso, de alguna manera, ese contexto empático que tiene la casa también debería de renovarse, cambiar un poco, ¿eh? Cuando se hacen limpiezas generales o se pinta de arriba abajo una casa, en realidad, en cierta medida o de un aspecto, estamos haciendo eso. Estamos renovando la memoria de la casa y la estamos actualizando. Bueno, pero eso es muy tangible, muy físico. En otro contexto más emocional, más sutil, también se debería de hacer. Las emociones influyen y influyen también la forma en que tengo de vivir en las casas, en una casa. El orden es fundamental. Una de las cosas que hoy en día pasa mucho, también habéis escuchado hablar de eso, es que la gran mayoría de la gente se ha ido a, a trabajar a su casa y no tiene un lugar específico en donde lo esté haciendo. Muchas de las personas que están trabajando en el hogar lo hacen donde antes descansaban o donde antes tenía su medio bueno, en donde hayan instalado su oficina y pasan 8 o 10 horas en ese lugar, un lugar en donde sí, solo es de descanso, no es de trabajo. Y eso también influye, ¿eh? Hay sensaciones, influye. Estas cosas, como he explicado otras veces, no se notan de la mañana, de hoy para mañana, sino que son acumulativas. Cuando pasa un tiempo, 3, 4 años aproximadamente, ya empieza a notarse en que uno no está a gusto, está trabajando y parece que no está trabajando, o está descansando en su casa y parece que tampoco, ¿no? Un poco esa mezcla, ¿eh? Y esa falta de orden. También es importante hacer lo que hay que hacer en cada uno de los lugares de la casa. Por ejemplo, hay gente que se va y trabaja en la habitación donde duerme o come en un lugar en donde no está especializado o no es un comedor, ¿eh? Entonces, el orden de la casa también nos está diciendo de que en cada lugar hay una parte específica en donde se tiene que hacer lo que se tiene que hacer. Y eso de alguna manera también ayuda a que haya un contexto emocional, porque van a haber un tipo de emociones asociadas al lugar en donde descansamos, también va a haber un tipo de emociones asociadas al lugar donde trabajamos, al lugar donde nos nutrimos, en el lugar en donde estamos recreándonos. Todo eso es un caldo de cultivo. Y emocionalmente, como hemos dicho, el hábitat como una entidad empática alberga y se acumula ese campo, ese medio ambiente, ¿eh? Y hace que todo esté como muy ordenado. De hecho, nos ayuda, porque si tú en donde tienes que descansar descansas, por entidad empática, cuando vayas a descansar, descansarás mejor. O cuando vayas a nutrirte, si siempre lo haces en el lugar donde te tienes que nutrir, te nutrirás mejor. Porque hay un gran orden, no hay esa distorsión en donde hago una cosa y luego hago la contraria en el mismo lugar. Eso se nota mucho. La gente que tiene así, que son muy estructuradas en las casas o tienen gente como muy disciplinada en ese sentido, se nota mucho el ambiente, un ambiente que está muy en orden. Otra de las cosas que también genera mucha distorsión emocional es el desorden en un lugar. Y eso también se nota muchísimo, ¿eh? Sobre todo cosas que se han quedado acumuladas, eh, cosas viejas.
todo eso debe de ser renovado y cuanto más limpio esté una casa y más ordenada, mucho mejor se va a respirar emocionalmente. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos hablar sobre las emociones? Bueno, como hemos dicho, cuando uno entra a una casa por primera vez, puede ser que inmediatamente no se sienta bien o no se acostumbre adecuadamente, sobre todo porque en Costa Rica es un lugar en donde hay mucho cambio de casa. ¿eh? Eso tiene que ver por emociones no resueltas o situaciones no resueltas de la persona, que al ver ese tipo de emoción empática en el lugar, en el medio ambiente, se te activa. Tú lo tienes como latente y al estar ahí se activa. Y eso hace que de alguna manera aquello que tú creías que tenías resuelto, pues se vuelva a activar y te sientas incómodo. Eso tiene un doble efecto. Uno es negativo, por supuesto, porque te va a generar esa molestia, pero también a la vez lo que te va a hacer es darte la oportunidad de que lo resuelvas y de que cierres ese proceso. ¿eh? Eso sería un poquito lo que son el tema de las emociones. Luego también hay un proceso que es mucho más consciente, de saber un poco el poner emociones positivas, de alguna manera, no positivas por lo bueno y positivas o negativas como malos, sino el tener un poco de conciencia y el donde saber en cada lugar de la casa qué es lo deseable. Por ejemplo, en un dormitorio lo que la máxima emocional que se pueden tener es sueños reparadores y buenas relaciones sexuales. Todo lo que sea, todo lo que esté fuera de eso en un dormitorio puede sobrar. Y sobraría, sobre todo, si eso no se ve, no se tiene una buena calidad. Un sueño reparador en una casa tiene que ver que uno se levanta y se levanta mucho más descansado de lo que se acostó, independientemente de las horas que haya dormido. Todo lo demás, todo lo que haya en la casa y todo lo que ahí se esté rumiando, sobra. Entonces hay que hacer un esfuerzo, hay que poner una conciencia para que todo eso sobre. En un comedor les pasaría exactamente lo mismo. No nos hemos acostumbrado o tenemos cada vez más el no darle importancia al almuerzo. El almuerzo lo único que estamos es nutriéndonos y tener una buena comunicación con el otro. Muchas veces a la hora de comer o a la hora de almorzar es cuando le miramos a la cara a la gente, a los compañeros, a la familia. ¿eh? Entonces, todo lo que no tenga que ver con eso debería de sobrar. Porque, bueno, se ha visto que genera muchísima distorsión cuando no se hace de esa manera repetidamente. Y así podríamos ir sucesivamente en la cocina. Es un lugar para hacer comida, para hacer un lugar de creación, de encender un fuego y ser muy creativo. La cocina es un lugar extremadamente creativo. Si uno quiere tener genialidad, pues que se ponga a cocinar algo que nunca ha hecho o que innove. Eso hace que de alguna manera se encienda esa necesidad de crear y eso se va a repercutir en diferentes lugares. Y así podríamos ir sucesivamente. La entrada de la casa exactamente igual. Cuando uno trata de poner cada cosa en su lugar y darle el contexto emocional que se le debe de dar, tenemos una casa con conciencia. Y os puedo asegurar, por la infinidad de casas que he visto, que hay una gran diferencia y nos cambia. Se genera incluso la oportunidad de tener una vía de desarrollo personal impresionante. El problema que tenemos, porque todo lo hemos vivido yo incluso, es que no le ponemos conciencia y vivimos en un estado como automático. Y no le damos, a lo mejor a las 2 horas de llegar a casa, uno llega cansado, llega con y no se ha dado cuenta ni de lo que ha hecho, ni cómo está, ni cómo... Y eso hace que de alguna manera se viva en ese automatismo que cuando ya en realidad la montaña se ha hecho muy grande, uno empieza a notar que está molesto, que no se encuentra bien y tiene que ver con ese cuidado, ¿no? Con el cuidado de, de las emociones en el hábitat, ¿de acuerdo?
Claro, esto que estoy hablando, a lo mejor para una persona muy sensible es muy fácil de detectar, ¿verdad? A otra gente dirá, pues bueno, Pedro me está contando algo que en realidad pues no me llega a la cabeza o no lo entiendo porque yo estas cosas como que no las noto. O una parte sí y la otra no. Bueno, es normal que no todo el mundo tenga esa mayor o menor sensibilidad. Hay personas que no son sensibles y no necesitan poner en esta cuestión porque es donde están, y hay gente que es mucho más sensible que en realidad le afecta y de alguna manera necesita que, tener un orden diferente. ¿Cómo se pueden detectar? Pues bueno, normalmente se suelen detectar por una cosa que se llama parestesia, que tiene que ver con las sensaciones corporales. ¿Eh? Digamos que la cabeza o las ideas, las palabras, pueden darnos una exactitud o no nos la pueden dar, pero el cuerpo nunca miente. Entonces, todo lo que podamos vivir en un lugar kinesiológicamente, nos va a abrir, nos va a cerrar, nos va a poner en en un, en un aspecto o en otro. Entonces, tratar de poner esa memoria que estamos viendo, o sea, esa vivencia que estamos viendo en el cuerpo, nos va a hablar del síntoma o nos va a hablar de ese control del mando para saber en qué lugar estoy y cómo estoy. ¿Eh? Me abre a una mayor sensibilidad y me hable a esa conciencia corporal que, como ya hemos visto, no nos puede fallar. ¿Eh? La cabeza, las ideas, las creencias sí suelen fallar o pueden errarnos, pero el cuerpo, a través de ese control de mando, no. ¿Eh? Entonces es muy interesante el saber cuando uno está en un lugar o está en su casa, quiere tener ese amor, ¿no? Es un amor propio y un amor propio por tu propio hábitat, el saber si estás bien a través de la sensación corporal te va a dar una guía, te va a dar un mapa impresionante para poder descubrir de alguna manera cómo estás. ¿Eh? Si estás cerrado, si estás abierto, si aquí estás cansado, si no lo estás, si aquí hay alguna molestia, aquí no lo hay. Es una buena guía, ¿eh? Aparte de la emoción que te pueda resurgir. Otro elemento para detectarlos sería la radiestesia. También me habréis oído hablar de ella. Son los instrumentos radiestésicos como el péndulo, la varilla, los biotensores, algunos biotensores especiales. Especialmente lo que se suelen detectar con estos aparatos son elementos telúricos. También se pueden detectar o a través de otras metodologías la memoria de paredes asociada a diferentes lugares, ¿de acuerdo? Pero la radiestesia de la biología es el estudio del hábitat a través de un componente telúrico. ¿Eh? Si tenemos o no agua subterránea por debajo de la casa, si algunas redes eh, eh, se pueden detectar o no, si el campo vibracional es alto o bajo. Es una buena herramienta, y se utiliza mucho. La parestesia es importante porque nos hace que todo lo que vivamos y sintamos no sea un marco eh, físico o mental, sino que hay una emoción, hay un sentimiento detrás. Uno puede emocionarse, pero a través de la parestesia conectamos con el sentimiento, ¿eh? Y el sentimiento sí mueve una estructura, sí nos mueve el cuerpo. Y cuando hay un sentimiento detrás, es real. La mente nos puede jugar malas pasadas, las emociones también, pero lo que es el sentimiento, el sentir con sentido, eso nos da un marco extremadamente fiable. Y tiene que ver con ese lenguaje no verbal que podemos transmitir, ¿eh? Es una especie de educación, ¿eh? Que se puede adquirir con la práctica. Bueno, esa sería la forma de detectarla, sobre todo sabiendo de que uno no se encuentra bien, o que necesita un cambio, o que aquí no puede dormir. Desde que se ha cambiado de lugar, no duerme bien y hay que detectar y se podría ver de diferentes maneras. Evidentemente, los materiales de la casa,
también son importantes. Nosotros, sobre todo acá en Costa Rica, un poco menos, bastante menos, porque el lugar es extremadamente natural, pero en ciudades grandes, o por ejemplo en una ciudad, un pueblo grande, creemos que la polución pues, nos puede incidir considerablemente el estado de salud, pero muchas veces los componentes que tenemos dentro de la casa, ya sean plásticos, ya sean pinturas, ya sean polímeros, ya sean aceites esenciales químicos, ya sean la propia ropa, todo eso genera un campo energético, especialmente estático, y también un componente químico que lo que hace es generar muchísimo estrés, ¿eh? Todo lo que tiene que ver, todo eso genera una ionización positiva y sobre todo vivimos bastante aislados de la Tierra, sobre todo por el calzado de goma que tenemos y llega un momento en que nos estresa. Uno puede llegar incluso a saber que ya se ha pasado de electricidad estática, de ionización y que necesita o darse un buen baño o meterse en una pileta de sal o descalzarse o darse un paseo por el campo porque de alguna manera necesita descargar, ¿eh? Nos quita mucha claridad, nos quita mucha ligereza corporal, todo ese tipo de estrés eh, químico y estático, ¿no? ¿Hay alternativas para poder resolver esto? Sí, la verdad que hay muchísimas alternativas y no hace falta ser un gran nada para poder simplemente con la pequeña guía que yo he hecho, uno puede llegar a su casa mañana y decir, bueno, de todo lo que ha hablado Pedro, ¿qué puedo hacer? Y ya de alguna manera uno ya se dará cuenta de que algo ya puede empezar a hacer, ¿eh? Se pueden corregir a través de la radiestesia, a través de la parestesia y sobre todo algunas técnicas sistémicas para saber un poco ciertas cosas por dónde van, ¿eh? No se puede hacer, una de las cosas que también me he dado cuenta, que uno no puede hacer esto que he hablado es muy ambiguo y parece que sea un marco que puede calzar para todo el mundo, pero en cada caso, en cada familia, en cada casa, quién vivieron antes, qué sucedió, no es lo mismo en un lugar en donde todo el mundo está tranquilo que ha habido un suicidio, ¿verdad? O ha habido un asesinato. O no es igual que tú estés de alguna manera con problemas de pareja y te vayas a una casa en donde se vende o se alquila la casa porque haya habido un divorcio o una separación. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces hace que los diagnósticos, eh, las detecciones y la forma de corrección sean únicas. Cada casa es única. De la misma manera que se pueden parecer, igual que una familia parece que se puede parecer, son únicas. Y por tanto necesitan ser abordados con esa unicidad. Hay casos muy curiosos, ¿no? También se genera una afinidad que uno puede creer o no puede creer, dependiendo de dónde viene, de cómo lo similar llega a lo similar, ¿eh? Y cómo tú puedes ir a una casa en donde tu hijo tiene problemas y te vas a una casa donde el padre con el hijo tenía parecidos los problemas, ¿eh? O así, uno si se enterara sobre todo de casas que han sido habitadas anteriormente por otros inquilinos y a veces no tenemos esa información porque no vivimos en eso, pero si lo supiéramos podríamos darnos cuenta que en la historia se parece o hay como una especie de imitación. Y eso también hace bueno, pues ahí hayan temas sistémicos que se puedan trabajar de una manera muy interesante y generan ese malestar que he hablado antes, pero también generan la oportunidad de que los puedas volver a ver. Es como si la vida te los pudiera poner delante y te pudieras dar cuenta de que de alguna manera es una oportunidad. Eso sería un poquito el trabajo, ¿eh? Normalmente, cuando uno va a una casa y va a hacer una especie de armonización o limpieza con una casa,
hay mucho componente que se tiene que vivir. Uno es el aspecto vivencial, ¿no? El aspecto paraestético y el cambio de posición corporal que tiene, el estudio radioestésico, la propia historia de la casa, todo y cada uno de los datos que se tienen y se pueden adquirir son súper importantes. ¿Eh? Y luego, una vez que uno tiene todos esos datos, no solo técnicos, sino también históricos y emocionales, pues puede, de alguna manera, desde esa unicidad, empezar a cambiarlo, a transformarlo y a buscar alternativas. ¿De acuerdo? Evidentemente, es necesario que el cambio de actitud de las personas que ahí vivan sea una máxima, porque con mucho que uno remueva o renueva, si no se hace algo diferente, luego acumulativamente va a pasar exactamente lo mismo, o por lo menos una parte, ¿de acuerdo? Entonces, es algo que implica a toda la familia y que hay que ser como muy activos, ¿de acuerdo? Ponerse de alguna manera muy activos, ¿de acuerdo? Los cambios no se ven de la noche a la mañana, necesitan como una cuarentena aproximadamente, no solo para dar tiempo a que todo se asiente, sino que también la gente que vive, los habitantes y animales incluidos, lo hagan diferente. Y empiecen de alguna manera a tomar conciencia de que la casa es un ser biológico y que yo decido con qué energía empática quiero vivir y con qué medio ambiente voy a crear. Y como uno quiere crearlo mejor, para estar más saludable, para ser más humano y para estar con mayor vitalidad, me tengo que poner en la voluntad de cambiarlo. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. ¿Mm? Y evidentemente, pues como seres humanos y sociales, suele olvidarse. ¿Eh? A poco que uno se dé cuenta y decir, uy, me acabo de descuidar, uy, estoy haciendo esto. Pero en el momento en que uno genera un hábito, ya se vuelve un automático. Entonces, hasta lo positivo puede ser algo que no necesite esfuerzo, aunque al principio todos estos cambios crean un poco digamos, de incomodidad porque tienes que hacer cosas que antes tienes un hábito que tienes que deshabitarte y generar nuevos hábitos. Pero luego, como todo, uno lo tiene y nota la sensación cuando llega a casa, cuando está, que duerme mejor, que se comunica mejor, que come mejor y que se entretiene mejor en su casa. Que en definitiva lo que buscamos son casas para vivir y para vivirlas cada vez mejor. ¿Eh? Esa es la máxima que tiene este tipo de cosas. Bueno, yo he hecho una pequeña exposición de una media hora y quizás tengan ustedes alguna pregunta y sobre las preguntas que ustedes hagan podemos desarrollar más lo que acabamos de hablar y darle como mayor profundidad. Así que con mucho gusto, si alguien tiene una pregunta, Pero pues Pau hizo Pau, le digo Pau porque me parece como Pau, perdone si es Paola o eh, una observación muy bonita. Dice, sí, 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 yo vendí los muebles de sala de que compré con la persona que me casé, pero ya 7 años de divorciar vendí y ahora en mi casa la siento otra. Sí, a veces sí, a veces los muebles cargan muchas cosas, ¿verdad? sí, claro, en realidad, desde ese aspecto de unicidad, todo depende de cómo se vive, o sea, todo depende de ese aspecto único que estamos hablando y del contexto, ¿eh? Para otra persona puede ser totalmente diferente y lo puede vivir completamente diferente y está igual de bien, ¿eh? Lo importante es cómo tú te sientas, ¿eh? Al haber hecho eso. Y si hay un cambio para ti, pues es un cambio maravilloso. Sí, pues si alguien tiene alguna consulta o quiere expresar algo, pueden abrir el micrófono y lo pueden hacer abiertamente aquí con don Pedro, no hay ningún problema. Yo que nada más quería decirle algo, pero yo compré una lámpara antigua y desde que llegó a mi casa mi esposa nunca quiso recibirla. La tengo en mi empresa ahí tirada porque ella dice, no, eso no me trae buena vibra. Hubo un choque de vibraciones, de energías con la lámpara, una lámpara muy grande, muy bonita, de madera, pero era muy, muy vieja y no calzó, no calzó con la energía de mi esposa y no, yo no la quiero aquí en mi casa, entonces ahí está mi empresa
en los chunches de recuerdo, ¿verdad? Pero eso Mm. también se da, ¿verdad? Creo, Pedro, muchas veces. Sí, sí, eso también se da. Yo ahí tengo varios ejemplos. Uno en Burgos, en España, había un señor que viajaba, le gustaba mucho viajar y viajaba por África y de cada lugar que había estado se había traído un recuerdo, una máscara de un lugar, un chunche de otro lugar y no había quien se sentara en el comedor. Era como muy distorsionado, era como muy desordenado, una energía muy. Y le dije, lo que tienes que hacer es sacar todo esto de tu lugar, en donde tú te entretienes, en donde tú vas a estar, que es el comedor, es la pieza en donde ves la televisión o puedes leer, estás en un lugar donde te entretienes y te descansas, y eso ahí, sí. Y fue acumulativamente, o sea, lo que se trabajó no solo trabajó en un mes, sino fue a lo largo de los años. Y llega un momento en que no, o sea, sin que ellos se dieran cuenta, no podían sentarse en el comedor. Claro, si estamos hablando de una casa de 10, 15 años, ¿de acuerdo? Porque el hombre todos los años viajaba a 2 o 3 lugares y se traía 2 o 3 chunches. Y todos estaban en un sofá delante de un gran armario que tenía, tipo biblioteca, y lo sacó y ya se dieron cuenta de que es que eso no les dejaba. Es que todas esas energías asociadas, toda esa memoria de paredes que tienen, todas esas cosas, no les dejaban, ¿eh? Porque uno, de alguna manera, eso estaba intercediendo cada vez más y sobre todo por encima de tu voluntad y ya se había creado como un estado inconsciente de que ellos no se habían dado cuenta de eso. Y luego también tuve otro caso aquí en Costa Rica, igual, de una casa en donde también había gente, tenían de todo alrededor colgado y como era como y todos esos elementos de forma es una energía viva, aunque no lo veamos, y distorsiona mucho. Lo importante en estos casos no es que uno crea o deje de creer o se piense o lo que yo diga, sino es, ¿te sientes cómodo o no te sientes cómodo? Si no te sientes cómodo y lo sacas y te empiezas a sentir mejor, era eso. Tú luego ya le puedes dar la explicación, cada uno le dará una explicación, sea o no sea, te la creas o no, pero el hecho es el hecho, ¿no? Que es lo que más importante. Entonces, pues claro, eso es muy a saber esa lámpara dónde ha estado y qué carga energética tiene todo eso. Sí, sí. No sé si alguien Yo tiene tengo una, alguna. no sé si me escuchan, tengo una preguntita. Hola Claro que Pedro, hola, sí. Hola, hola Alexis, ¿todo bien? ¿todo bien? ¿Todo bien? La pregunta es con respecto a las plantas que se deben de tener dentro de la casa y las que no. Porque entiendo que hay plantas que tienen cierta influencia y otras que se tienen afuera. No sé si nos puedes, perdón, explicar algo de eso. Sí, lo de las plantas hay que tener un poco de cuidado, sobre todo dónde colocarlas. Luego hay que ver si son plantas tóxicas, si no lo son, y también tener muy en cuenta, en consideración, el tipo de luz que necesita. Porque hay una planta de exterior internamente va a sufrir, igual que si pones una planta en donde necesite poco calor o poca luz, la pones en un lugar, en una terraza, pues esas consideraciones son más botánicas. Luego hay que tener en cuenta, de alguna manera, las redes telúricas en donde tú las pongas. Si tú pones una planta en un lugar en donde la red telúrica, la red Harman, hay un cruce y la vibración es muy baja, es posible que todo lo que pongas ahí no te pegue. Y uno no sabe por qué no le pega, pero es que no le pega, ¿no? Como dicen acá. Y es, pero si luego tú la mueves 10, 15 centímetros a un lado y otro, te darás cuenta de que ahí sí pega, ¿eh? Y tiene que ver mucho con el contexto. Luego también hay plantas que nos ayudan por el componente energético que hay, por el oxígeno que sueltan. Por ejemplo, la lengua esta de suegra. eh, hay muchas plantas que dan mucho oxígeno. También alguna planta aromática, pues también eh, pues eso, muy buena oxígeno sobre todo, y dan muy buen bienestar.
Luego también la orientación, norte, sur, este, oeste. ¿Eh? Hay que ver un poco todo lo que se ponga al oeste de una casa, habrá que fijarse. En una casa siempre uno mira al oeste y es la parte que siempre más se desordena. ¿Eh? No es Feng Shui, es orientación. Entonces hay que ver un poco también dónde ponemos la planta. ¿Eh? Una de las partes de la casa donde mejor limpia tiene que estar siempre es dentro de una brújula magnética el lado oeste. Entonces, si tú pones una planta cercana al lado oeste, pues siempre va a estar peor que si la pones, por ejemplo, en el sur. ¿Eh? Todos esos son detallitos que uno si va sabiendo y va viendo que evidentemente lo que digo funciona, se va a dar cuenta de que, ostras, pues es verdad, esto pues es verdad. Veo el oeste de mi casa y ahí es donde tengo el armario. Qué curioso que tengo un armario y lo tengo desordenado. Eso pasa mucho. ¿Eh? O ahí es donde más polvo se acumula o donde más telarañas hay. ¿Eh? Con muy limpia que uno lo tenga, ¿no? Eso tiene que ver mucho por la orientación, ¿de acuerdo? Por el ocaso, por el final de todo ese ciclo cerrado que es un día solar. ¿Eh? Yo he visto antes una mano subida, no sé de quién ha sido. No era mía, era mía, Ahora, Perfecto. pero ya la voy a quitar. buenísimo. Sí, sí. Yo tenía una pregunta y, bueno, una pregunta y una reflexión como para profundizarla, ¿no? Yo trabajo con familias y con niños y es muy común que en las familias la hora de comer diste mucho de ser un momento para poder conversar, comunicarnos, mirarnos, ¿no? Y entonces a veces pasa que el niño mientras está comiendo le ponen juguetitos o le ponen el celular y todo esto. Y me ponía a pensar mucho en todo esto de todo lo que no aporta eso sobra, ¿no? Es como que me ha quedado esa frase. ¿Tú qué le recomendarías, por ejemplo, a una mamá, digamos que visitas la casa y ves esto? ¿Qué le recomendarías a una familia si ves este desorden? Y lo otro era que era una pregunta, era, a veces pasa que uno con algunos objetos muy representativos o simbólicos para uno, que traes, lo vas llevando de generación en generación, un adorno o algo por el estilo, ¿no? Que heredaste. Y hay algo que te hace sentir ni cómodo ni incómodo. Es una sensación un poco rara y sientes como que lo llevas como por fidelidad, ¿no? Entonces, ¿qué recomendarías también en ese caso? Bueno, en el primer caso, el niño, evidentemente, lo que estamos buscando es que esté entretenido. Entonces, hay muchas formas. Por ejemplo, el crear con la comida, ¿no? Por ejemplo, no sé, a la hora de la fruta, ¿no? Pues coger un melocotón y que parezca un huevo frito y que las patatas parezcan trocitos de mango cortado. Ese tipo de cosas hacen que los niños se entretengan. Sobre todo porque lo que hay que intentar es que la comida nutra y haya una comunicación. Evidentemente juega a favor en contra de nosotros, pues toda esta tecnología que ahora mismo se ha puesto, que implanta y que viene para quedarse cada vez más. Pero hay que buscar formas de que el niño se entretenga y que participe la comunicación no tiene que ver con un plato en la mesa, sino que también de alguna manera tienes que ser participativo, tienes que poner la mesa, pues un poco lo que hemos vivido, por lo menos los de mi edad, ¿eh? Incluso hacer ese tipo jugar con la comida, ser muy creativo, ¿eh? Hacer cosas distintas para que los niños de alguna manera el entretenimiento esté en el plato y en lo que ha pasado y en que lo cuente, ¿eh? Eso es importante, ¿eh? Y en cuanto a los objetos, eso es súper curioso, ¿eh? Porque uno pues tiene el anillo de la abuela que se lo regaló o él tiene un colgante y es como muy nostálgico. O la ropa, ¿eh? Me he puesto la ropa de la abuela, me he puesto los zapatos o las botas del abuelo, ¿eh? Y uno no se sienta bien. Tener en cuenta, que si hacemos un análisis de la vida, nosotros no pensamos y no somos
y no actuamos de la misma manera que hace 10 años. O sea, vamos cambiando, ¿eh? Lo que yo ahora mismo hace 15 años creía era bueno y lo tenía como un valor, o mis formas de pensar o recurrentes eran unas, y ahora con la etapa de la vida, pues imaginaros una generación atrás, o dos, o tres. Nuestros padres no piensan exactamente lo mismo, vivieron. Entonces, hay mucha carga que está ahí en los objetos. Los objetos pues, se pueden tener, se pueden guardar, pero si hay ese tipo de molestia, tiene que ver muchas veces con ese tipo de cosas, ¿eh? De que, bueno, porque son distintos y tienen otra estructura. Y aunque tú tengas el recuerdo de la abuela de una manera, ellos pensaban totalmente distinto y tenían unos valores que a lo mejor son extremadamente contrarios. Te puedo decir incluso que antagónicos. Por, y está bien. Entonces, todo eso que tiene una memoria, porque el objeto carga memoria, puede estar en contradicción con uno mismo. Entonces hay que honrarlos, aceptarlos tal y como son y tratar bueno, pues si no lo puedes llevar, pues no llevarlo, sino tenerlo como algo, como un recuerdo hermoso de alguien que es tu antepasado y que lo quieres mucho, pero sabiendo que a lo mejor su forma de pensar, su forma emocional, está ahora mismo en contradicción contigo. Totalmente. A lo mejor es algo que tú jamás harías. Entonces, y eso está vivo. ¿Eh? Eso está vivo. No solo está vivo por el propio objeto, sino por la carga sistémica que tiene. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más que tengan ustedes? Yo quiero hacer una Algo que... observación, Pedro. Adelante. Y yo soy como bueno, aquí en el chat hay una consulta primero que todo. Permíteme un segundito para... Dice doña Cecilia que colocó un atrapasoles en la entrada de mi... Coloqué un atrapasoles en la entrada de mi casa. ¿Será correcto en esa ubicación? Eh, bueno, eso también forma parte de una tradición popular. Por ejemplo, que siempre se ha puesto en lugares de la entrada como una especie de protección, ¿no? Se podría llamar como un feng shui defensivo, ¿eh? Por ejemplo, de donde son mis abuelos, se ponía un indalo, que es un... y se ponía en la entrada de las casas como protección, ¿eh? En todo el mundo oriental, lo que se pone es un ojo turco, una mano de Fátima, en todos los lugares, ¿eh? En la zona del norte, pues se ponen runas, ¿eh? Siempre se intenta un poco que todo lo que vaya a hacer daño dentro de una casa, porque es un lugar vulnerable, se quede fuera. Y es un sentimiento que lleva con nosotros pues toda la vida y se ha hecho de diferentes formas. Estoy seguro de que acá también habrá tradiciones de hacer algo, ¿no? Poner una cruz detrás de una puerta, ¿eh? Aquí se ven de esas con hoja de, creo que son de caña de azúcar, ¿eh? Son tradiciones que, lo que tenemos el sentimiento de decir, bueno, pues ponemos que se quede fuera esa parte que puede traernos daño, ¿eh? Entonces, lo importante es que si tú crees que está bien o no está mal, si tú crees que está bien y te va a dar esa tranquilidad que viene de esa tradición, pues está perfecto. Yo normalmente aconsejo que haya algo de ese sentido, ¿eh? Sobre todo porque es un sentimiento de darle la intención de decir, bueno, pues esa es como proteger tu casa, ¿de acuerdo? Por proteger esa vulnerabilidad, esa parte de confort, ¿eh? Lo veo positivo, sin entrar mucho en cuestiones esotéricas ni en cuestiones muy que no tienen nada que ver más que lo pragmático, ¿eh? Hay muchos lugares que se ponen. Yo normalmente cuando voy a una casa aconsejo que en todas las entradas de la casa o en lugares en donde haya mucha vulnerabilidad se ponga algo referente a eso, ¿eh? Y hay mucha amplitud, ¿no? No es una estructura que tenga que ser esto, no, sino también desde el contexto de la persona y desde sus propias creencias. Pedro, Francisco, no sé si me gustaría, Francisco, a ver si le puedes hacer la pregunta vos directamente a Pedro. Es que está muy interesante, pero tal vez, no sé si puedes hacérsela, la que está en chat.
Ah, sí. Sí, aquí estoy. Buenas noches. Buenas noches, Este, Francisco. le preguntaba un poco en el sentido de si yo, digamos, en mi lugar de residencia, ya he intentado reacomodo de muebles, si no me puedo deshacer de los muebles, incluso, bueno, tengo algunos problemas para dormir. Me he acostado en diferentes orientaciones en la cama tratando de buscar algún meridiano. Em, ¿Existe algún otro tipo de solución como, digamos, natural, bueno, y sin tener a la mano, digamos, alguien que maneje la radiestesia? Si hay alguna, qué sé yo, herramienta que uno puede utilizar como medios naturales, como para realizar una limpia, eh, para quedarnos con la energía buena. ¿Y cuánto tiempo llevas así sin dormir? Uf, años. Mm. Bueno, habría que ver muchos factores, ¿de acuerdo? Como ya te digo, no se puede hacer, o sea, y menos desde aquí, algo que sea acertado, ¿no? Porque hay que ver detalles, ¿no? No, hay, Sí, hay que ver muchos detalles y si tuviéramos tú y yo en privado te preguntaría una serie de preguntas que ahora mismo no caben, ¿no? Pero que sí, son importantes para hacerlo como más preciso, ¿de acuerdo? Pero claro. en líneas generales, yo haría varias cosas. La primera es buscar una orientación norte, este o norte o oeste, como mucho, este, este sur. Sur, ok, Esa es la mejor ok, orientación. Separarla de lugares en donde en la pared pase alguna ajá, línea eléctrica, tanto en vertical como en horizontal. Por ejemplo, si tienes un enchufe o tienes sí, un interruptor, por sí, lo menos al menos 20 centímetros. ¿Mm? ok, ¿De acuerdo? ok, sí, 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 Luego pondría una luz que no ajá, fuera como amarilla, ¿verdad? Simulara el efecto de la noche, ¿no? Las luces estas blancas, azules, tipo sí, LED, dan un poco de estrés, ¿eh? Todo ese tipo de oh, cosas se sí, pueden hacer. También se puede poner debajo de la cama un cuenco con carbón, con carbón tipo barbecue de barbacoa, ¿eh? sí, sí, Eso también te va a ayudar bien. Una buena ducha antes de acostarse. ok, ok, Aparatos eléctricos, televisiones, el wifi, incluso si pudieras, si tuvieras la capacidad de decir, desconecto el wifi por la noche a unas horas, puedes poner un reloj temporizador sí, en la toma en donde te desconecte, por ejemplo, a, no sé, 10 11 12 de la noche y se vuelva a conectar a las 6 de la mañana. Eso te va a no, ok, quitar una red impresionante. ok, muy ¿Qué más bien, cosas pueden afectarnos? Todo esto estoy hablando como un abanico de posibilidades. También nos puede afectar a nivel de carga estática los wifi. Uno, por ejemplo, si vive en un gran edificio, aquí por dicha de momento hay pocos, pero tú imagínate que vives en un tercer piso y estás en tu habitación y tú abres el celular y miras la red de wifi que hay, y a lo mejor te entran 11 o 14 redes wifi. sí, Eso también, de alguna manera, nos afecta muchísimo, ¿eh? Hay una forma de atenuarlo, ¿eh? El problema que aquí tenemos muchas veces es que las casas no son ni de piedra ni de madera, son cartón, ¿eh? Y aunque tienen estructura metálica que nos puede ayudar, eh, hay mucha penetración, sobre todo en redes electromagnéticas, ¿no? De cableado sobre todo. ¿Eh? ajá, Entonces, también hay en lugares que si tienes una antena de repetición cerca o no, a cuántos metros la tienes, si cuando te pasó hubo algún cambio, todo eso es importante ver. Hay que estudiar, fíjate todas las cosas que se pueden hacer, ¿eh? Y sí, más claro, que en otro contexto te podría comentar, ¿eh? Que podríamos sí. analizar.
Ok, bueno, muchísimas gracias, Pedro. A ti muy amable. Pero yo quería hacer una observación. Adelante. Y ahora que Francisco habló, y me parece muy interesante eso que vos mencionás y decís que a veces lo damos como desapercibido, ver algunos elementos energéticos de las energías también eléctricas y las ondas. Tengo un amigo que lo que hizo fue aterrizar la estructura de los cimientos de la casa y como que los cimientos como puso una varilla de tierra Claro, claro. para quitar efectos electromagnéticos dentro de la vivienda. Totalmente. Y me pareció muy curioso, bueno, no es un amigo, es un cliente que yo tenía y prácticamente me exigió aterrizarles la estructura de la casa, la parte de cimientos, la parte metálica de cimientos, y él es alemán y me dijo, mira, esto es buenísimo para todo lo que tiene que ver Sí. con las parte magnética, ¿verdad? Eh, No sé si aquí en Costa Rica la normativa a la hora de edificar es como obligatorio hacer eso. no, no es Mm. obligatorio. Porque en Europa sí, en Sea, Europa lo que es obligatorio es aterrizar la parte eléctrica, digamos, ah, el sistema eléctrico, pero el sistema estructural no, digamos, las varillas de los cimientos, esa parte de sí, sí. estructura no se exigía. La parte eléctrica sí, por Mm. supuesto, lleva aterrizaje en línea de tierra, Sí, varilla Copperware y todo lo que tiene que ver. sí. En Europa, me imagino, en Alemania también, todo lo que es la malla esta de 35 de cobre que hay, hacen como un anillo en toda la estructura y la van cosiendo y luego de alguna manera la que entra a la casa hay una especie de desconector que se desconecta y ese cableado, que es un cableado de 35 milímetros, no sé cómo será en pulgadas, y entra a una caja de registro principal en donde conecta todas las tierras de la casa. También existe una cosa eléctricamente que se llama un diferencial, ¿no? Los sweeps que subes, que son magnetotérmicos, que saltan por sobrecarga, por esa bipolaridad, pero hay un tipo de switch que es diferencial. Y lo que va a mirar es que en un polo o en otro, polo positivo, polo negativo, no haya una diferenciación, no hay una fuga de energía. Cuando hay una fuga de energía en un lado y en otro, se desconecta. ¿De acuerdo? Y todo eso que se desconecta va a tierra. Eso son las normativas eléctricas. Yo creo que en Estados Unidos lo habrá. No, soy un poco, desconozco un poco bueno, hay muchas cosas que todavía no conozco de si aquí se están así, pero allá funcionan de esa manera. Eso te quita y te da una garantía de que bueno, pues que el componente a tierra se descargue más, ¿eh? Otra cosa que te quería preguntar, por si alguien quiere hacer otra consulta, vieras que yo, en mi casa, el acceso a mi casa, yo tengo antes de llegar a la puerta principal, tengo como un túnel, como un vestíbulo, ¿verdad? Que tiene, pero tengo piedra bola en el piso y tengo plantas altas, eh, porque yo lo uso como un filtro. Yo uso para cuando las personas entran antes de entrar a mi casa, tienen que pasar por esa área. Y esa área para mí como que, y cuando abren la puerta, como que yo siento como que la gente se depura, o sea, como que cambia el pensamiento cuando entra a esa zona y ya como que ven el verde y ven los colores y ven la piedra y todo, se sienten como una energía muy positiva antes de entrar a la casa. Yo lo uso como un filtro de energía y que las energías negativas, ojalá que queden ahí afuera, absorbidas por los materiales, sino que entren a mi casa como tal. Pero eso es un tema mío, es un tema que yo Muy bueno. así la diseñé mi casa y así siempre me ha dado buena vibra porque la gente siempre entra como muy contenta, muy feliz de que, qué bonito esto, qué bonito. Entonces cambia completamente el pensamiento, ¿verdad?
Sí, 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 qué bueno. Miren, me sirve mucho para eso que acabas de decir, para hacer un comentario. Uno de los aspectos fundamentales en un lugar es que todos los elementos de la naturaleza estén equilibrados. Normalmente, sobre todo acá, que las casas no se construyen tanto de piedra, sino que están hechos con el gypsum falta tierra y sobra metal. El agua no aparece por ningún sitio, ¿verdad? Hay otras casas que tienen, que ves que tienen ventana sobre ventana, hay demasiado aire. Entonces, hay muchas veces elementos que están sobreestimulados y otros que están ausentes. Entonces, hay que hacer una cosa, que además que se nota enseguida, eso sí se puede notar enseguida. Si tú armonizas, como has hecho tú en tu túnel, los elementos de la naturaleza, el que pasa se siente bien y tú te sientes bien, ¿eh? Porque vas a ver que todo está en orden, ¿eh? Pero hay muchas casas que a lo mejor hay un exceso de metal y prácticamente no hay tierra, agua, ambientes que se secan mucho porque no hay un componente de agua, el fuego, que es un elemento extremadamente en las casas que genera muchísima creatividad, tampoco está, ¿eh? No digo que tengamos velas, pero sí, a lo mejor una vela, una chimenea, todo eso es fundamental que en algún momento, en algún contexto, seguro se pueda tener. Y luego, pues también la decoración ayuda mucho a que los elementos de la naturaleza, de alguna manera, esa parte creativa, si no podemos tenerla de una forma muy natural, a través de la decoración y de los elementos de forma se tenga. Entonces es muy positivo, ¿eh? Lo que estás contando. Muchas gracias, Pedro. No sé si alguien más tendría algún otro comentario para poder, o que aprovechen a Pedro el día de hoy que estamos con ese tema tan interesante. Yo tengo otra pregunta. Ah, ¿me escucha? Sí, sí. Y te escuchamos. Pero hace poco fui a un volcán y me traje dos piedritas pequeñas. Y bueno, ahora que te escucho, eso tiene mucha carga energética por venir de un volcán. Entonces, ¿en qué afectaría o en qué beneficiaría eso la casa? Pero son piedras pequeñas, Sí, pequeñas, como pequeñitas. de la mano, ¿no? Que caben en la mano. Sí, 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 Ah, sí. son, Las dos. sí. En realidad no afectan por nada ese tipo de cosas. Pero otra cosa es que tú te dedicaras ahora a buscar piedras y tuvieras, ¿eh? Y vieras que ese contexto te va cambiando, ¿no? Y uno no se da cuenta porque como es todo largo, pero por Eh, tener ese tipo de cosas así son prácticamente indefensas. Porque Aunque, son como recuerdos, más bien. sí, sí, aunque hay piedras, sobre todo tema de meteorito y tema de volcán, que emiten un tipo de energía y hay otro tipo de piedra, meteoritos sobre todo que he visto, que lo que hacen es absorber. Entonces también hay piedras que son muy eh, terapéuticas y otras que no lo son. Entonces hay que tener Entonces, también esas cuidado en eso. las lámparas de sal, que dicen que Sí, absorben energía. las lámparas de sol emiten ionización negativa. Negativa no que sea mala, sino de esa polaridad. Y generan y refrescan mucho el ambiente. Problema que tenemos acá, que si la dejas apagada, yo tengo siempre una encendida en la sala de trabajo, siempre tengo una encendida. El problema es que con la gran humedad que hay aquí y el calor, si la apagas, se Se disuelven deshace, enseguida, se sí. deshacen. Hay que tenerlas Pero, encendidas y con cierta temperatura. pero explícame eso. Ella emite energía negativa. En negativa de polaridad, no en negativa que sea mala. Ok, ok. Sí, sí, ya, con razón. No lo he entendido, gracias. Sí. Oxigena el ambiente, equilibra los ambientes, sobre todo cuando hay mucha energía estática, ambientes sobrecargados, ¿eh? Que se pueden sobrecargar de muchas cosas. Las lámparas es como que equilibran el ambiente, ¿eh? Vivir en un ambiente con iones negativos es muy saludable, ¿eh?
Bueno, Pedro, creo Gracias. que no. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta. Yo creo que no, Pedro. Creo que estamos así. Bueno, me parece bien. De todas maneras, si salen alguna pregunta más, si tienen algún problema, Eh, alguna duda, hay una pregunta por ahí, Pedro, en el WhatsApp. ¿Cómo compensar cuando, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, dice Mila, ¿cómo compensar cuando se tiene muchos espejos en un espacio pequeño? los espejos también son muy complicados. Y hay, acordaros de que lo estamos tratando todo desde el aspecto pragmático. ¿Me siento bien? No me siento bien, ¿de acuerdo? O de esto no me estoy dando cuenta y me lleva a esta conducta que al principio no era, ¿no? Tiene que haber detectores que sean muy empíricos. Los espejos, de alguna manera, son proyecciones y proyectan, sobre todo si hay un espejo uno enfrente de otro, va a hacer imágenes de espejo en el tiempo, ¿eh? Se ve, se replica infinitamente, ¿de acuerdo? Algo. Y se va a replicar tanto lo bueno como lo menos bueno. Entonces, consejos que uno se pueden dar, que los espejos al menos no estén en un lugar donde yo permanentemente me esté viendo, ¿eh? Sino que sean en un lugar, en espacio donde yo me vea y cuando ya termine de ver ya no me vea más, no me vea de forma indirecta. Sobre todo cuando dormimos. Un espejo en donde tú te debilita mucho, ¿eh? Entonces hay que tener en cuenta todas esas cosas y pues, taparlos o quitarlos del lugar y intentar ver un poco desde las posibilidades que se den y de la realidad que se esté viendo, qué hacer con todo eso. ¿Eh? Pero no es bueno tener espejos en ese sentido, ¿eh? Pedro, tengo una pregunta. Eh, ¿Qué onda con uno cuando diseña muchas veces un dormitorio principal? Pone la cama y pone las cómodas a los lados de la cama y es muy usual que pongamos tomacorrientes y salida de, bueno, antes salidas telefónicas, ahora todo eso ha cambiado, pero tomacorrientes y todo, mira, ¿qué te digo? Eso que va a estar a 50 60 centímetros de la cabeza de uno, ¿verdad? Muy cerca de, ¿qué onda con estos tomacorrientes? ¿Es bueno tenerlos tan cerca del área De- de uno duerme? sí. Eh, Depende, bueno, en un comedor, o sea, perdón, en un dormitorio, en la cama de matrimonio, normalmente hay una línea transversal, o si lo hacen muy bien, bajan verticales, que es lo mejor. Si baja vertical y baja por fuera de la cama, en lo que es el interruptor, digamos que es el conmutador, y de las camas, donde se apaga la cama, si baja en vertical no es tan malo. El problema es que hay una línea transversal en donde, cerca de la cama, en el cabecero. Sobre todo porque ese tipo de cable y sobre todo que ya las paredes, sobre todo si son paredes de cartón o paredes o el tubo está muy superficial, hay una emisión electromagnética de hasta 20 centímetros y eso te está dando en la cabeza, en la zona del cráneo, especialmente. Sobre todo si tienes algún aparato, ¿eh? Ya casi menos. Entonces, se puede poner una cosa que se llaman disruptores, que no son los interruptores normales de encender y apagar, sino que se hacen por impulso eléctrico. Tú cuando impulsas eléctrico se enciende la luz y cuando lo apagas, en toda esa línea no hay corriente, ¿eh? Entonces, depende cómo uno haga la electricidad o se puede poner a través de lo que es biómita. Entonces, puede poner componentes con hilos de 0,75, que esos son hilos que solo llevan señal a una fuente más electrónica y que desde ahí haya un mando que encienda la luz. Eso te va a hacer que eso no esté. Eso entonces depende mucho del diseño no solo de la casa, sino eléctricamente, ¿eh? Pero lo que es lo convencional, interruptor y cable normal, transversal, eso deben de aislarse
O también se puede hacer, lo que pasa es que eso es muy caro, hay pinturas que uno puede pintar toda esa zona, es una zona que apantalla, pero lo que pasa es que son pinturas muy caras, ¿eh? Y a lo mejor lo que te cuesta la pintura puedes decir, pues mira, me hago una estructura eléctrica totalmente distinta por el mismo precio, ¿eh? Ya, gracias, Pedro. Eh, bueno, yo creo que no hay nadie más. Es, si quiere lo dejamos por aquí, Pedro. Perfecto, me parece muy bien. Ok, Yo- bueno, yo quisiera Me parece estupendo. agradecerte muchísimo. Creo que muy interesante, como siempre, las charlas tuyas son bien interesantes. Gracias a todos los que han estado esta noche en esta charla. Voy a proceder a dejar de grabar. Esta charla mañana nosotros la pasamos en nuestro chat de Proyectar, que somos alrededor de 904, 905 arquitectos de Costa Rica. Entonces, vamos a aprovechar para que esta charla la puedan disfrutar muchos de ellos. Pedro, muchísimas gracias. Permítame dejar de grabar un segundito.